Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición a través de nuestro canal. Queremos invitarles a suscribirse si aún no lo han hecho, también invitarles a darle me gusta, compartir este material y estar atento a cada uno de los videos que vamos subiendo semana tras semana. Antes de iniciar, por supuesto, también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nosotros y también recomendarnos temas para los videos posteriores. Hoy estaremos conversando con Orlando Moreno, defensor de los derechos humanos y coordinador de derechos humanos de 20 Venezuela y del Comando con Venezuela de María Corina Machado, sobre un hecho que una vez más enluta a los venezolanos, la muerte de Reinaldo Araujo, un activista de 20 Venezuela que ha muerto en manos del régimen de Nicolás Maduro. Primero agradecerte, Orlando, por el tiempo y bueno, iniciar de una vez con la conversación. Gracias Manuel por la oportunidad. Bueno, quisiera de una vez entrar en el tema, la muerte de Reinaldo Araujo una vez más conmociona pues, y entristece a la sociedad venezolana. Es un preso político más que ha muerto en manos de la tiranía de Nicolás Maduro. Junto a él se suman ya más de 17 personas que han muerto desde que el régimen de Maduro se instauró en el poder y más de 5 muertes que han sucedido en manos del régimen post elecciones del 28 de julio. Quisiéramos que ampliara un poco sobre cómo sucedieron esta vez los hechos, porque tenían, bueno, se tenía conocimiento o se supo por días anteriores que había sido secuestrado el 9 de enero, pero creo que esta información no fue difundida a través de las redes sociales hasta hace poco. Sí, bueno, en el caso de Reinaldo Araujo, quien fue nuestro dirigente de 20 Venezuela en la parroquia Juan Ignacio Montilla del municipio de Valera del estado de Trujillo, trabajó arduamente para la victoria del presidente electo Edmundo González Urrutia para este 28 de julio de 2024. Reinaldo tenía 40 años de edad, era casado, padre de dos hijos. Era comerciante, propietario de repuestos y periquitos de automóviles en el sector La Plata de Valera. Y bueno, era nuestro coordinador de venta de Venezuela en esta parroquia, Juan Ignacio Montilla, del municipio de Valera. Los hechos, según lo relata su esposa, Reinaldo Araujo fue secuestrado el 9 de enero de 2025 por funcionarios del régimen en la ciudad de Valera del estado de Trujillo. Desde entonces, bueno, permanecía detenido arbitrariamente en las manos del régimen. De acuerdo al relato, el dirigente venía junto a ella de una cita médica en una clínica en Valera y al ver la manifestación que se desarrollaba a la altura de Cobraxa, se sentó en las escaleras a descansar sus piernas y observar lo que ocurría cuando fue abordado por varios funcionarios de la policía y de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes de inmediato lo etiquetaron de Guarimbero y se lo llevaron detenido a pesar de sus explicaciones de por qué estaba allí. Reinaldo presentaba graves problemas en sus piernas debido a su obesidad y su nivel cardíaco por hipertensión arterial. El pasado 21 de febrero su esposa habría declarado que su salud, eh, eh, debido a las malas condiciones del calabozo y del hacinamiento, se había deteriorado progresivamente al punto de estar al borde del colapso total, con amenaza incluso de muerte. 3 días antes, o perdón, 3 días más tarde, eh, ayer lunes 24 de febrero, fue trasladado de emergencia al hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera para recibir atención médica, pero ya era demasiado tarde. Lamentablemente falleció debido a la complicación de salud que presentaba. Advertimos a la comunidad internacional de esta alarmante situación. A esto se enfrenta los presos que hoy sufren múltiples patologías y están en riesgo considerable. Manuel. Sí, bueno, no es la primera persona que ha muerto en este proceso post-elecciones. Esto demuestra evidente una escalada en cuanto a las torturas, los malos tratos que el régimen tiene contra quienes secuestra en este caso. Pero vamos a recordar, el primero de ellos fue el testigo electoral en el estado, creo que era Monagas o en Anzoátegui, que murió en manos del régimen.
en ese momento, pues básicamente se le pudrió el cuerpo. En pocas palabras, sufría de problemas de diabetes, en fin, el régimen no prestó atención a pesar de que la madre estuvo en diferentes organismos, incluso a nivel nacional. Ahora, Orlando, mi pregunta en, con todo esto es por qué anteriormente no se denunció, se esperó ya básicamente a los últimos hechos, como sucedió con este primer caso del testigo electoral que también era parte de 20 Venezuela. Sí, bueno, comprendemos que realmente lo que está ocurriendo en las cárceles eh, es bastante doloroso, tomando en cuenta que eh, quienes tienen la última decisión eh, para visibilizar la tragedia que viven los familiares es precisamente la familia y y el abogado. Son ellos quienes deciden cuándo o no hacerse público, ¿no? Y esto nos ha llevado a, a esperar por ellos. Y ellos se enfrentan en distintas etapas de extorsión por parte del régimen. Y en este caso, la esposa eh, de, de Reinaldo no escapó de ello. Zoraida, incluso en la madrugada de hoy, también fue retenida por agentes de la policía para que no denunciara ni declarara absolutamente nada. Fue incluso hasta las 3 de la mañana que le dieron su cuerpo, no se lo querían entregar justamente por las denuncias que se han ido divulgando. Y esto realmente, las denuncias le han ayudado a que, a que su cuerpo fuera entregado y hoy a las 4 de la tarde, ya falta aproximadamente 40 minutos para para su entierro, eh, pudo lograr la señora Zoraida eh, darle una sepultura digna a, a este compañero. Entonces, claramente el régimen actúa para que los familiares hagan todo lo posible para no divulgar ningún tipo de información y eso, sin duda alguna, es respetable porque, bueno, quienes están allá adentro son vidas humanas y que dependen única y exclusivamente de ellos o de su familia. Sí, bueno, de hecho lo que relatas anteriormente, conversando también con otros familiares de los presos políticos, que muchas veces tampoco quiere que se difundan las conversaciones o incluso los casos, pues temen por eso mismo, porque literalmente lo que se vive en Venezuela es un secuestro del régimen a ciudadanos que son, por supuesto, inocentes. Orlando, en el caso de Araujo, no sé si se ha podido conocer realmente cuál fue la causa de la muerte. Lo pregunto porque en el caso de algunos presos políticos han muerto a consecuencia de las torturas que han sufrido en las cárceles o se trata más bien de una complicación por parte de la enfermedad o ambas situaciones que llevaron a la muerte. Bueno, quiero recordar que después del 28 de julio han habido seis personas, seis presos políticos que han muerto bajo custodia. El primero fue Luis Santos, Apure, Adurval Santana, también Apure, Jesús Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González y Reinaldo Araujo. En el caso de Reinaldo, eh, como le dije anteriormente, él presentaba graves problemas en sus piernas debido a su obesidad y a nivel cardíaco por hipertensión arterial. La esposa indicaba que él entró, obviamente, obeso y la última vez que lo vio, que fue el 21 de febrero, eh, ya no lo veía con la misma masa muscular. Y esto, sin duda alguna, es algo que ella se sorprendió y comenzó a declarar públicamente sobre su estado de salud. eh, y fue donde anunció las malas condiciones del calabozo y el hacinamiento. Y eso hizo que progresivamente su salud se deteriorara, obviamente, con más rapidez. Pero es importante resaltar todo esto. Estamos diciendo que a la no normalización de esta tragedia y de todas las tragedias que están ocurriendo. No es normal, eh, Emanuel.
vivir en un país así. No es normal estar escondido, como en este momento estoy. No es normal que desaparezcan al oponente político. No es normal que persigan a la familia para amedrentar a esta persona detenida. No es normal esto. No es normal, eh, o no podemos normalizar, eh, que se lleven a un preso político inocente, a una persona inocente, que le ponga cargos incluso de lo que le dé la gana y simplemente dejen morir a los presos políticos. Eso no es normal. Es normal incluso robarse unos fusibles de una embajada. eh, y eso radica que tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esta tragedia y lo primero que hay que hacer es no normalizar. Y la comunidad internacional debe actuar inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte, como el caso de Renal. Claro, quería preguntarte sobre eso, sobre el papel que juega la comunidad internacional en estas horas. Porque el caso de Reinaldo, bueno, digamos, no se tiene mucho conocimiento, murió en manos del régimen, como han muerto ya otros venezolanos. Pero también frente a algo que es público, que es notorio, que es lo que está sucediendo en la embajada de Argentina, que está bajo custodia de Brasil, hay 5 integrantes también de Venezuela, que pues claramente puede ser tú o cualquier otra persona, pero en este caso le tocó pues, a estos 5 compañeros de la organización, quienes se encuentran básicamente, en cierta forma, secuestrados dentro de una misma embajada. Le han quitado acceso al agua, a la luz. Y quisiera que nos comentaras un poco sobre la situación en la cual se encuentran también ellos y bueno, cuál ha sido la reacción de parte de la comunidad internacional, porque hasta ahora lo que se ve básicamente un silencio. Quiero señalarte, Manuel, que cuando ocurre una detención arbitraria o una situación como esta, mi rol dentro del comando y dentro de 20 Venezuela es compartirle toda la situación de detención y de violación de derechos humanos a todos los organismos internacionales de derechos humanos. Hemos estado en contacto permanente con ellos, les hemos transmitido todos los informes detallados que nos han hecho, obviamente, llegar los familiares y ellos han tenido contactos directos también con los familiares, con las víctimas en este caso. Nuestro rol ha sido ese, eh, de dar detalles punto por punto de cuáles son las violaciones de derechos humanos y le hemos exigido tanto a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU eh, que recrudezcan su acción para que salven vidas. Estamos entre la vida y la muerte. Ese es nuestro rol y bueno, ellos han comprendido que realmente se debe hacer más, pero bueno, sí, nosotros seguimos esperando a que una comunidad internacional ya no permita estas violaciones que el régimen de manera eh, muy simple comete. Nadie hace nada. Y ni hablar de lo que pasa en la embajada. Estamos hablando de que nuestros compañeros de la embajada hace poco hacíamos una alerta mundial porque el régimen de Nicolás Maduro los está torturando, convirtió una embajada diplomática, un recinto diplomático, en una cárcel en Venezuela. Ya llevan más de 340 días en permanente asedio y persecución. Los asilados Magali Meda, Humberto Villalobos, Claudia Mesero, Pedro Urchurtu y Omar González. Eh, el próximo 20 de marzo cumplen un año de asilo estos 5 compañeros de la embajada, y donde colapsó la planta eléctrica que surtía a la residencia diplomática desde que la compañía Corpoelec, la compañía de electricidad del régimen, se robó los fusibles, como te comentaba. Los dirigentes se encuentran sin luz, sin agua y unas horas quizás sin conexión con el exterior. Y durante los últimos 3 meses, el régimen de Nicolás Maduro lo único que ha hecho es someterlo a los asilados a corte de luz, razonamiento de agua potable y vigilancia con funcionarios armados, a pesar de que es un área diplomática. Y esto, sin duda alguna, es responsabilidad directa de Argentina y Brasil,
quienes son los responsables de custodiar la embajada en Caracas, pero el régimen de Maduro impide a los funcionarios diplomáticos acreditados que ingresen a constatar la situación de los asilados. Las demás embajadas y la comunidad internacional deben reaccionar ante esta grave situación, que, que pareciera que aunque el régimen eh, intenta por todas las vías posibles normalizar esta situación, aquí hay un pueblo que realmente se levanta. Pero a pesar de esto, hay venezolanos que no se arrodillan. Y obviamente lo que ellos quieren es que ellos se entreguen. Y la dignidad ni la verdad se entrega por nada del mundo. Pero también quiero aprovechar, Emmanuel, comentarte sobre algunos presos políticos que están en una situación también de mucha gravedad, eh, que donde su salud se le está deteriorando cada vez más, sin que el régimen haga absolutamente nada para garantizarles la vida. Estamos hablando del caso de Carlos Chanchellor, quien perdió gran parte de su visión debido a una degeneración macular. Adicionalmente, sufre complicaciones de diabetes y lesiones en varias partes del cuerpo. Estamos hablando de Perkins Rocha, abogado del Comando con Venezuela, tiene 5 meses incomunicado, tiene una válvula en el cerebro, cualquier golpe o lesión podría ser perjudicial. Durante este tiempo no se ha sabido absolutamente nada sobre su condición de salud. Juan Iriarte, miembro de 20 Venezuela en Vargas, ha presentado complicaciones de salud debido a una hipertensión. Es operado del corazón, tiene el esternón abierto y además sufre de asma. De Aldo Rosso, dirigente de Voluntad Popular en el Valle, debe ser intervenido quirúrgicamente debido a una hernia inguinal y otras patologías que padece y que se han complicado debido a su avanzada edad. También hablamos de María Isabela García, dirigente de Primera Justicia, secuestrada el 3 de agosto de 2024, sufre de epilepsia y sus convulsiones han sido constantes durante el tiempo de reclusión. De Mayra Castro, padece de una epiescleritis debido a una lesión en su ojo. Además, recientemente fue trasladada a un centro médico debido a un fuerte dolor abdominal que requiere de estudios y tratamiento médico para mejorar. Sin embargo, tras calmar el malestar, fue encerrada nuevamente a los calabozos de la Policía Municipal, donde las condiciones de reclusión son deplorables. Estos son algunos de los venezolanos secuestrados por el régimen que padecen enfermedades y complicaciones graves que deben ser atendidas de manera urgente. Mayra Castro, hablamos de del Estado portuguesa, ¿no? Ella, ¿Dónde se ella es encuentra de, recluida ella? ella es de Bolívar. Ahora, quería preguntarte también en relación al caso de los 18 presos políticos que se encuentran desaparecidos, que los familiares como Fátima Sequea han estado denunciando, familiar de Antonio Sequea ha estado denunciando que tienen más de 2 meses sin poderlos ver. Más de 68 días han pasado desde la última vez que pudieron tener acceso a las visitas, no se sabe dónde se encuentran, en algunos centros de reclusión le dicen que no están allí, en otros nos movilizan y es básicamente parte de esos secuestros que ocurren, pero también de esa incertidumbre que tienen muchas veces los familiares de no saber si están vivos, si están torturados, si están muertos, si están en algún centro, pues, bueno, en un calabozo, si están en qué lugar. No sé si has tenido conversación con alguno de estos familiares o si conoces un poco sobre ese caso. Sí, sí, por supuesto que sí. Comparten incluso celda con Jordan Baduel también. Ellos de manera arbitraria suspendieron las visitas de todos los presos políticos. Eh, los funcionarios se negaron a recibir incluso medicinas, comida. Eh, sabemos que muchos de los presos políticos que están allí recluidos en el Rodeo 1 están graves. Durante los últimos años, muchos de ellos han sufrido torturas y su vida también podría estar corriendo peligro en este momento. Y responsabilizamos al régimen de Nicolás Maduro de cualquier cosa que le pueda ocurrir a todos ellos y realmente es algo que debe alertar, que hoy los presos políticos eh, son, son hoy las víctimas directas de un régimen que por todas las vías posibles intentan aferrarse al poder. No les importa absolutamente nada y es por eso que obviamente requerimos de mucha ayuda de la comunidad internacional, de los organismos de derechos humanos, para que frenen esta,
esta forma tan cruel de cómo el régimen de Nicolás Maduro trata a cada venezolano dentro del país. Ahora, una noticia que se ha dado a conocer recientemente fue el encarcelamiento de una activista de 20 Venezuela en el estado Miranda. Me gustaría que hablar un poco sobre en qué contexto fue encarcelada o secuestrada por el régimen, porque no estamos hablando que estaba protestando. Y por otro lado, quisiera saber cuántos activistas o militantes de 20 Venezuela se encuentran actualmente tras las rejas. La última activista que fue detenida, tenemos nuestros registros, fue Leomaria Espina, quien es la coordinadora de la organización de 20 Venezuela en el municipio Caroní, del estado Bolívar. Fue detenida arbitrariamente el 20 de febrero por funcionarios del régimen en una alcabala en Cúpira, cuando regresaba a Puerto Ordaz, desde la ciudad de Caracas, donde atendía asuntos personales. De esta manera, el régimen sigue su persecución contra los líderes políticos de 20 Venezuela por solo alzar su voz y pensar distinto. Eh, Hoy, actualmente, llevamos un registro detallado de 184 presos políticos, eh, donde 20 Venezuela tiene el mayor número de presos políticos. Estamos hablando de 98 solo de 20 Venezuela. El partido que le sigue, Primero Justicia, con 47, Voluntad Popular con 27, Encuentro Ciudadano con 21, líderes sociales cercanos al comando 16, de Acción Democrática 15, de Un Nuevo Tiempo 6, de Convergencia 4, de COPEI 4, de ABP 3, Independientes 3, de Somos Trujillo 3, Causa R 3, y así sucesivamente hasta lograr llegar a los 184. Eran 180 presos políticos eh, del comando y ya han escarcelado por situaciones de enfermedades a 96 de ellos. Esta es la cifra actualizada que tenemos actualmente de los presos políticos 2024 y 2025 que manejamos en el comando con Venezuela. Ahora, estamos hablando de aproximadamente bueno, según una cifra cercana a las 200 personas que han sido encarceladas que forman parte de los partidos políticos. Pero vemos cómo la cifra actual son más de 1000 personas que están encarceladas por cuestiones pues, que todos conocemos, post-elecciones o antes de las elecciones presidenciales. Gran parte también son militares. La mayoría son ciudadanos comunes bueno, de barrios como Petare que se encuentran tras las rejas. Muchos de ellos fueron también niños. El claro o el evidente mensaje del régimen actualmente es que van contra los ciudadanos comunes para silenciar, para callar todo aquel que alce su voz o que decida protestar. Es decir, porque estamos hablando que una mayoría son sociedad civil más allá de los partidos políticos. ¿Qué lectura se le ha dado del comando con Venezuela a esta situación, a esta escalada de represión que ya no va, como era anteriormente, contra los líderes políticos, sino también que ahora va contra la sociedad civil, y no hablamos solamente de ONG, sino también contra el ciudadano común, que muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con las protestas? Mira, nosotros el análisis que hacemos es que aún cuando la sociedad venezolana ha sufrido distintas olas de violaciones a los derechos humanos en los últimos 26 años, 2024 y 2025 será eh, ínfimamente recordado como el año de encarcelamiento y de la tortura a niños y adolescentes, lo cual sin duda representa una de las acciones más brutales y monstruosas en el prontuario del régimen criminal dirigida contra las familias. Cuando un preso político, sea civil o militar, hombre o mujer, adulto, adulto mayor o menor de edad, son sus familiares, allegados y abogados quienes deciden o quienes deben decidir en medio de la consternación y el dolor cuál estrategia, defensa e incidencia se seguirá a fines de documentar y visibilizar la respectiva denuncia. En tal sentido, dichos familiares, allegados y abogados deben escoger entre la estrategia de alta visibilidad, donde se ejerce la mayor presión sobre la opinión pública, o de baja visibilidad, silencio o discreción, con la esperanza de lograr algún tipo de negociación que permita proteger la integridad del preso político. Si algo ha quedado claro
especialmente después de las elecciones del 28 de julio de 2024, es que para los familiares de presos políticos callarse ya no es una opción. De hecho, denunciar y difundir al máximo las violaciones de los derechos humanos, aparte de exponer al régimen, han sido más efectivas para resguardar la vida, la libertad y la seguridad personales de dichos presos. El régimen intenta, por todos los medios posibles, silenciar y ocultar todo lo que ocurre. La extorsión a presos políticos familiares es constante, algo que muy poco o muchas organizaciones de derechos humanos y activistas de derechos humanos hablan. Pero todo parece tener un precio en las mazmorras políticas. Desde un sitio mejor para dormir, la posibilidad de recibir visitas, la comida, hasta el ofrecimiento de la anhelada liberación, escarcelación, pero todo tiene como condición el silencio para permitirle al régimen violar impunemente derechos humanos sin pagar el precio por ello. Y así prosigue este drama, familiares, allegados y abogados, tratando de hacer llegar agua, comida, medicina, artículos de higiene eh, personal y cualquier otra cosa, a veces hasta los bombillos de una celda o de los pasillos. Los presos políticos sufren demasiado, mientras funcionarios inescrupulosos y corruptos mantienen un sistema de pseudotributos, donde se cobra hasta por el derecho de darse un baño. Aún así, en un contexto como el que conocemos actualmente y de absoluta inaplicación de los estándares internacionales mínimos para la reclusión de personas, como por ejemplo las reglas Mandela, o de acceso a organizaciones humanitarias, los familiares han mantenido máximo tesón y resiliencia. eh, para, por lo que hemos visto es que no se han callado, eh, muchos inteligentemente, y para no empeorar la situación de su familiar, esperan el mejor momento para dar un relato completo y detallado. Pero toda la información está allí y es conocida por el mundo entero, como te lo explicaba hace un momento. Son historias de tortura, deterioro deliberado de la salud física y mental de los presos políticos, y abusos sexuales. Y bueno, el régimen juega a hacer dudar a los familiares para hacerles sentir que están solos y y nada tienen bajo su control. Pero la estrategia totalitaria no está funcionando, porque se ha demostrado que sí hay maneras de vencer el miedo y revertir la situación, y ello pasa siempre por romper con el círculo del silencio, construir relaciones de confianza con otras víctimas, familiares y defensores de derechos humanos. Y sobre todo, de lo que se trata es de vivir en la verdad, porque los presos políticos son inocentes y su encarcelamiento es injusto. Y por ello, a todos los vamos a liberar, ninguno puede quedarse atrás. Ahora, Orlando, hablabas un poco de las acciones y a ello quería también conversar un poco sobre lo que han hecho el Comité de Familiares de los Presos Políticos con la Ruta para la Libertad, que básicamente ir a diferentes organismos del Estado, bueno, para pedir por la justicia que hoy se encuentra secuestrada en nuestro país y dejar muy claro que existen personas todavía alzando la voz por cada una de las personas que se encuentran secuestradas por este régimen. Ahora, hay tantos familiares de políticos como familiares también de ciudadanos comunes que, bueno, conversando con sus propias familiares, he podido constatar que muchas veces se habla del ICOIDE como el centro de tortura, pero la verdad es que la crueldad con la que han actuado contra los civiles, digamos el ciudadano común, ha sido aún mayor, mucho más monstruoso lo que han hecho con estas personas, no tanto a nivel de aislamiento, sino también de torturas, jóvenes embarazadas que les han torturado, niños que han sido torturados, y esto ha ocurrido en centros como el Rodeo, como en Yare, es decir, que lo que anteriormente fue el helicoide se ha quedado pequeño para lo que hoy el régimen está haciendo y los peores o la mayor monstruosidad, la mayor barbarie de la tiranía de Nicolás Maduro está ocurriendo en esta cárcel donde se encuentran civiles. Entonces quisiera que ya para ir finalizando, porque se nos acaba el tiempo, que habláramos un poco sobre cómo ha sido esta ruta por la libertad, si ha tenido acercamiento con este comité y bueno, cuál es el objetivo real
de esta acción que busca, por supuesto, alzar por los presos políticos. Pero ¿cuál es el objetivo final? Sabiendo que en Venezuela no hay ningún Estado de Derecho. Mira, eh, tal vez la explicación más sencilla es que frente a un régimen cruel que ha violado todos los derechos humanos y que a punta de miedo y represión ha intentado silenciarnos y quebrarnos. Ahí está, nos hemos organizado y alzamos nuestra voz nuestro, por nuestros presos políticos. Cada familia, cada organización, cada venezolano que hoy se suma a esta ruta por la justicia, es un bastión de valentía y resiliencia. Los presos políticos y sus familiares están solos, porque jamás dejaremos de luchar por las libertades, cada uno de ellos, por la libertad de Venezuela, porque es lo que nos mueve y nos tenemos a todos, todos nosotros somos parte de esta lucha y estamos haciendo hoy historia. Por eso es que es importante lo que estamos haciendo hoy. El Comité por la Libertad de los presos políticos, de las víctimas de los presos políticos, han planteado reunir a distintas organizaciones de derechos humanos para esta ruta, que hoy es el segundo día de la ruta y donde se espera exigir no solamente a los organismos del régimen, sino también a la comunidad internacional, de todos los actos atroces que comete el régimen de Nicolás Maduro, y así lo sepa toda la comunidad internacional. No descansamos y no descansaremos hasta ver hasta el último preso político libre y hasta ver a nuestra Venezuela en libertad. Gracias, Manuel, por la oportunidad, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por estar aquí con nosotros y compartir estos minutos para hablar sobre la situación dramática de lo que está sucediendo en Venezuela con respecto a los derechos humanos, los presos políticos y los asesinatos que sigue cometiendo Nicolás Maduro contra ciudadanos inocentes. También queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar semana tras semana viendo cada uno de nuestros videos y queremos invitarles a suscribirse si aún no lo han hecho, a darle me gusta a este video y compartirlo para seguir difundiendo lo que va sucediendo en nuestro país. Agradecido con cada uno de ustedes, nos veremos en una próxima oportunidad.